Hola, buenos días y bienvenidos a nuestra serie de webinars de Conecta Américas. Hoy les presentamos una capacitación que armamos especialmente con Increase, una startup argentina especializada en tecnología, y en el día de hoy vamos a abordar la voz de tu pyme. Nos acompaña Pablo Crossi, CMO de Increase, y antes de presentar a Pablo les voy a contar de qué se trata esta capacitación. Vamos a armar la visión a largo plazo de la empresa para poder fidelizar clientes y llegar a nuevos negocios. Nos concentraremos en qué hacemos y por qué lo hacemos, ahondaremos en los valores y las audiencias centrales que debemos tener en cuenta, en la personalidad y la voz que debemos darle a nuestros emprendimientos, y también vamos a ver ejemplos e importantes consejos. También permítanme darle la bienvenida a los nuevos usuarios de Conecta Américas. Conecta Américas es una plataforma virtual y gratuita creada por el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a las pymes de América Latina y el Caribe a internacionalizar sus negocios. Conecta Américas es una plataforma que nació en 2014, también de la mano de importantes socios que hoy todavía nos acompañan, entre ellos Google, DHL, Alibaba, Zealand, Facebook y Mastercard. Y Conecta Américas, a través de la creación de un usuario gratuito, van a poder acceder a un montón de herramientas que les brindarán, por ejemplo, capacitación, como hoy a través de este webinar, y también cursos gratuitos que podrán acceder en forma online a través de nuestra Academia de Conecta Américas. Conecta Américas también, a través de sus redes sociales, va informando de todos los eventos presenciales, de las capacitaciones, de las oportunidades de negocio a las cuales pueden acceder a través de la plataforma. Así que estén súper atentos a todas nuestras novedades. Todos los años hacemos eventos de alimentos, de tecnología, presenciales y virtuales. A la vez acercamos contenidos y oportunidades de negocio. En las oportunidades de negocio, ustedes con sus pymes, con sus emprendimientos, podrán acceder a ofertas que publican grandes empresas, gobiernos y el propio BID para que ustedes, las pymes, puedan acceder a vender sus productos y servicios. Hoy nos acompaña Pablo Crossi de Increase, que a través de esta capacitación, y es muy importante que ustedes sepan que la grabamos y que después la subimos a nuestra Academia de Conecta Américas, así que todos los materiales van a estar disponibles a través de este site que ustedes pueden ver ahora. Tenemos la presencia de Pablo, que como CMO de Increase tiene una gran experiencia en temas de marketing. Anteriormente fue director de Mod Content, también se desempeñó como director de marketing de Área 3, fue Marketing Manager de Fox, editor del portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y colaborador en Rolling Stone, El País, Soy Tú Es y de otros sitios también. Así que muchísimas gracias, Pablo, hoy por acompañarnos. Enseguida te voy a dar la palabra. Solamente les quiero recordar que van a poder dejar sus consultas y las preguntas para Pablo hacia el final de su presentación en el panel de Q&A o en el chat que tenemos a disposición. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a este nuevo webinar de Conecta Américas y de Increase. Adelante, Pablo. La idea del webinar es intentar conversar y ver una metodología que se llama Design Sprint, que nos va a permitir abordar la voz de marketing de nuestra pyme o de nuestra empresa. Siempre hay muchas dudas de cómo comenzar a realizar este proceso. Esta es una metodología que no inventé yo, la inventó Google y hizo una adaptación que luego les voy a compartir el link, enfocada en justamente la voz de la marca, y es muy interesante. Yo ya la realicé con muchas compañías en Buenos Aires y en toda Latinoamérica, y la vamos a estar desarrollando en el día de hoy, y es una manera muy interesante de encarar la voz de nuestra empresa. Me presento brevemente. Mi nombre es Pablo Crossi. Aquí está mi rol. Hoy soy CMO, director de marketing de Increase. Increase es una startup fintech de Latinoamérica que da visibilidad a los comercios de los pagos y ventas que realizan con tarjetas de crédito. Anteriormente fui director de marketing de Mod, trabajé en un espacio coworking, etcétera, etcétera. Es una historia larga. Pasamos, si quieren, voy a quedar 100% en contacto con ustedes, luego van a estar mis canales de contacto al terminar el contenido, así que si les parece voy a pasar directamente a la presentación.
Hay casi 70 personas conectadas, veo de toda Latinoamérica, así que es un placer y una gran alegría recibirlos. Ahí Marcelo nos saludó, todos los que quieran ir conversando en el chat. También al final vamos a hacer un Q&A, así que voy a empezar con el contenido. Guarden o vayan tomando todas las consultas o dudas que tengan y a partir de ello vamos a ir conversando. ¿Qué les propongo empezar? A partir de el contenido vamos a ver la agenda, un poco todos los pasos que vamos a tener. Tenemos mucho contenido para ver, así que voy a ir lo más rápido posible. Así llegamos a ver todo. Un poco la agenda es comenzar a pensar, en primer lugar, la visión de la compañía, ¿sí? Luego un poco el propósito de la empresa, luego los valores, ¿sí? Estos 3 primeros pasos son pasos que les van a parecer que tal vez ya los trabajaron, pero en general no se aborda la voz de la empresa desde este punto de vista, sino desde otros. Entonces, recomiendo fervientemente hacerlo desde ahí. Luego vamos a intentar pensar y trabajar nuestras audiencias, ¿sí? A quién le estamos hablando, intentar empatizar 100% con las personas que estamos hablando. Luego vamos a ver la personalidad de nuestra marca, vamos a hacer un ejercicio, o les voy a comentar un ejercicio muy divertido. Y luego sí, 100% nos vamos a centrar en la voz de la marca, cómo crear un word banking, o sea, un banco de palabras que vamos a utilizar a partir de la creación de la voz. Vamos a ver un ejemplo y luego van a quedar algunos links de utilidad para ustedes para poder hacer este ejercicio en sus empresas y van a quedar mis datos de contacto para cualquier duda a medida que vayan avanzando. Vamos a empezar entonces, como les dije, a pensar. En primer lugar, les propongo, este webinar es 100% práctico. Si quieren, creo que no vamos a tener tiempo para que lo vayan haciendo en vivo conmigo, pero les recomiendo 100%, es casi un ejecutable práctico, ¿sí? No es algo teórico, y quiero proponerles, digamos, que si lo quieren haciendo en vivo conmigo, bienvenido sea, y si no, que vayan tomando nota. Además van a tener luego la presentación y el video grabado. Les recomiendo 100% que luego hagan el ejercicio y en especial la parte práctica al finalizar el webinar, porque van a ver que vamos a trabajar una serie de ideas y la mente va a quedar conectada con esas ideas y les va a ser mucho más simple desarrollar esos conceptos y esa voz de esa marca a partir de todo este largo proceso que les voy a proponer. Como si fuera una pirámide, en primer lugar vamos a empezar por lo más grueso, lo más ancho, que tiene que ver con, digamos, los sostenes de la compañía, y es pensar a largo plazo la empresa, ¿sí? Es decir, ¿cómo ven? Les propongo en primer lugar, ¿cómo ven a 5 años, a 10 años y a 20 años su compañía, ¿sí? Acá hay una serie de desafíos que les propongo y que deberíamos pensar, que todas las veces que realicé esta capacitación o este workshop, hay muchas empresas que se limitan a pensar cosas que son muy importantes, ¿no? El crecimiento comercial, la expansión regional, si vamos a ir a otros países, si queremos ser una empresa global a 10 años o a 20 años, cuánto queremos crecer a nivel equipo, etcétera, etcétera, todas cosas que tienen que ver con la compañía. Pero aquí les voy a hacer algunas preguntas que me parece son muy desafiantes, que tienen que ver con ya pensar por fuera, por completo del negocio, y es, ¿cuál va a ser el contexto en el que va a estar nuestra compañía? ¿Sí? ¿Vamos a tener las mismas tecnologías, por ejemplo? ¿Vamos a tener el mismo contexto? ¿La oportunidad de negocio va a ser exactamente la misma? ¿Vamos a tener los mismos recursos? ¿Vamos a poder automatizar tareas que hoy hacemos manualmente? Es decir, si pensamos realmente, hacemos el esfuerzo imaginativo de pensar la empresa a 10 o 20 años, seguramente nuestra empresa sea completamente diferente. Y ahí es donde queda, digamos, muy conectado, y me parece muy importante pensar el siguiente punto, ¿sí? Porque si nosotros pensamos qué hacemos en nuestra compañía y cómo lo hacemos, y lo pensamos en nuestro presente o lo pensamos a corto plazo, hay algo que no vamos a estar viendo y que para mí tiene muchísima importancia, y es lo central de este segundo paso, que tiene que ver con el segundo punto, que es ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? Es decir, en esta segunda instancia, este segundo paso del workshop, les propongo que en su empresa piensen, en primer lugar, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos hoy? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí?
¿Qué hacemos? Realizamos productos, producimos mercaderías, brindamos servicios, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos online, lo hacemos en forma física, lo hacemos con determinado equipo, etcétera. Pero aquí voy a llegar a un punto que para mí es el central de este workshop, que tiene que ver con poder pensar la compañía a largo plazo, asociado al punto anterior, y que tiene que ver con el por qué lo hacemos, ¿sí? Los invito a pensar 100% para poder entender nuestra visión, por qué hacemos lo que hacemos. Y ese por qué nos va a brindar y nos va a abrir a la voz de nuestra marca, ¿sí? Al final van a ver, les dejé el link, seguramente muchos ya lo conocen, a una charla TED de Simon Sinek, que justamente habla de las compañías que han triunfado en el mundo porque comunican no exactamente sus voces y lo central de su comunicación, la estrategia de su comunicación no está enfocada en el qué hacen, es decir, él pone el caso de Apple, ¿no? Y se centra en, no hacen exactamente en qué hacen, ¿sí? Si no hacen computadoras, no es el cómo, no hacen computadoras de alta tecnología, sino el por qué lo hacemos y es querer transformar la industria de la tecnología, ¿sí? Entonces, poder pensar esta visión a largo plazo del paso anterior, ¿sí? Poder pensar a compañía 5, 10 y 20 años y además poder llegar a entender en profundidad qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, me parece clave para poder pensar nuestra voz y nuestra forma de comunicar. Una cosa muy importante respecto a esto, además, es si nosotros realmente llegamos a las venas de por qué hacemos lo que hacemos, independientemente del contexto, nosotros no vamos a cambiar nuestro propósito, ¿sí? Por ejemplo, en Increase nuestro propósito es potenciar a los merchants de toda Latinoamérica, ¿sí? A los comerciantes de toda Latinoamérica y en algún momento, si podemos, en el mundo, ¿sí? Nuestro foco, nuestro target de Increase son los comerciantes, los comercios de todo el mundo, ¿sí? Y poder potenciarlos, ayudarlos. Hoy los ayudamos puntualmente con un producto que los potencia financieramente, pero tal vez en el futuro son una decena de productos diferentes, tal vez en el futuro son otras tecnologías colaborando hacia lo mismo, pero nuestro propósito está 100% en ayudarlos a ellos como comercios y poder potenciarlos, ¿sí? Ser aliados estratégicos de los comercios de todo el mundo. Y ese propósito, cambien las tecnologías, cambien las personas, cambien los negocios, no va a cambiar y va a poder seguir para nosotros, digamos, vamos a poder seguir creando y creciendo en oportunidades de negocio. Vamos a, entonces, repasamos. Primero los desafío y los propongo pensar entonces la empresa a 5, a 10 y a 20 años, con todos los factores que les dije. Luego pensar un poco el qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. A continuación, además, vamos a centrarnos en pensar 3 valores centrales de nuestra compañía, ¿sí? Me parece muy importante aquí pensar 3 valores. ¿Por qué 3? Por ejemplo, ahí yo les puse una captura de 6 valores de Increase, luego les paso el link, ¿sí? Pero 3 valores que sean los pilares centrales de nuestra empresa. Estos 3 valores, asociados a la misión que dijimos, al propósito que vimos en el paso anterior, ¿sí? Y a la visión de nuestra compañía futuro, van a ser todos los sostenes y como los límites de la voz de nuestra marca. Cuando lleguemos al punto de hablar específicamente de la voz de nuestra marca, vamos a darnos cuenta que de alguna manera esa voz, o 100% y estratégicamente esa voz, tiene que estar alineada a los valores centrales de nuestra marca, ¿sí? A los valores, a la visión y a nuestro propósito. Entonces, por ejemplo, aquí yo les comparto 3 que tienen que ver con Increase, que tienen que ver con honestidad, transparencia y creación, ¿sí? Esos fueron los 3 de los 6 que nosotros resaltamos y tenemos en nuestro website. Estos son los 3 valores que nosotros resaltamos. Entonces, ¿cuáles son los 3 valores que van a soportar de alguna manera, que van a ser los límites y van a ser los pilares que van a sostener nuestra comunicación y la voz de nuestra marca? Vamos viendo, fíjense que empezamos por algo muy grande, que es pensar, ¿sí?, nuestra visión a largo plazo, es decir, esto es algo casi un desafío enorme, es casi futurista pensar a 10 o 20 años nuestra empresa, pero por otro lado, y a medida que vamos avanzando, ya nos empezamos a focalizar un poco más en nuestra empresa en el día a día, ¿sí? ¿Cómo son estos valores? ¿Cómo intervienen estos valores? ¿Cuánto nuestro equipo sabe estos valores y cuánto lo comunican?
cuánto estos valores están comunicados internamente, cuánto nuestra voz en el día de hoy en nuestros medios de marketing comunican estos valores y cuánto no, ¿sí? El cuarto paso, y para mí un gran desafío que tenemos todos, aquí hay un ejercicio que les voy a contar brevemente que nosotros hicimos en Increase, y es intentar definir nuestras audiencias, ¿sí? Intentar definir nuestras audiencias. Les propongo aquí hacer un ejercicio. Nosotros lo que hicimos fue pensar varias cosas. Llegamos a estas 4 audiencias, se las cuento brevemente. Estos son 4 tipos de clientes de Increase. Gustavo es el primero. Gustavo es el dueño de una tienda que tiene poco conocimiento en general de tecnología, que necesita mucho soporte, ¿sí? Mucho soporte y mucha ayuda financiero, tecnológico, etcétera, y que en general trabaja casi 24 horas por 7 días a la semana, que está 100% conectado con su negocio y lucha fervientemente para poder sostenerlo, ¿sí? Luego está Pablo Rey. Pablo tiene de 2 a 10 tiendas, ¿sí? Conoce bastante más de tecnología, conoce algo ya tiene algún tipo de ayuda en finanzas, tal vez tiene un contador, alguien que lo ayude, y también trabaja un montón para poder sostener las 2 a las 10 tiendas que tiene. Luego está Julieta, que en general es la directora de compras o de tarjetas de alguna gran compañía, en general es nuestro cliente más exigente, es una empleada, ya no es dueña de la compañía como las 2 audiencias anteriores. Y por último está Pablo Traverso, que es el gerente general de finanzas o gerente comercial de una compañía. Pablo en general no utiliza nuestra plataforma, pero sí es el que nos ha contratado y el que ha tomado las decisiones financieras, ¿sí? Fíjense que este detalle que está aquí nosotros todavía lo profundizamos mucho más, ¿sí? Internamente sabemos qué hacen en su tiempo libre, qué no hacen, qué gustos tienen, qué gustos no tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poder hacer este ejercicio, les cuento brevemente cómo llegamos a este ejercicio. Hicimos en un pizarrón, les voy a proponer que planteen problemas que tienen sus audiencias o sus clientes, ¿sí? Luego, qué soluciones ustedes ofrecen y luego cuáles de los clientes que tienen se vinculan esos problemas y esas soluciones. Y a partir de ahí recién empezar a describir en detalle, a partir de los problemas y de las soluciones, empezar a describir en detalle quiénes son estas personas y con el mayor detalle posible. Para esto también los invito 100% a hacer entrevistas con sus clientes, ¿sí? Hay que empezar a trabajar cada vez, toda la industria de tecnología y del marketing está trabajando cada vez más cerca de nuestros clientes y consumidores, entonces los invito 100% a hacer entrevistas con ellos, ¿sí? A preguntarles exactamente todo lo que tenemos el detalle aquí, cómo trabajan, dónde trabajan, qué costumbres tienen, cómo se vinculan con nuestros productos o con nuestros servicios, etcétera, etcétera. Entender con el mayor detalle posible cómo son nuestras audiencias. ¿Por qué les digo esto? Para nosotros, aquí debería haber en el medio entre Pablo Rey y Julieta una pequeña línea delgada que, por ejemplo, divide. ¿Por qué? Porque son 2 audiencias completamente diferentes, ¿sí? Una es el dueño de una 10 tiendas a quien le tenemos que hablar de determinada manera y nuestra voz va a estar enfocada en que esa persona entienda la tecnología y entienda nuestro producto, y a Julieta y a Pablo que entienden más de tecnología y para la cual tenemos otros productos y otros servicios. Entonces, los invito a pensar, yo aquí les propongo 3, pero pueden ser como nosotros tenemos en Increase 4, pueden ser 5, pueden ser 10, puede ser solamente una, pero les invito a pensar en detalle a quién le estamos hablando y a la hora de cuando pasemos a pensar la voz y cada uno de los textos y las comunicaciones que realicemos, enfocarnos directamente en estas personas. Seguimos. Para los que acaban de sumarse, les hago un breve resumen. Iniciamos conversando sobre la visión a largo plazo, ¿sí? Intentar pensar a la empresa 5, 10 y 20 años. Luego, un poco focalizarnos en el qué hacemos, ¿sí? No tanto en el por qué hacemos lo que hacemos, no tanto en el qué y en el cómo, sino el por qué y entenderlo para luego desarrollar nuestra voz. El siguiente paso fue pensar 3 valores centrales, ¿sí? 3 valores centrales de nuestra compañía y a partir de eso vamos a tener los límites, ¿sí? Vamos a poder tener la visión, el propósito y nuestros valores. A medida que avancemos, ahora vamos a empezar de a poquito a hablar sobre nuestra marca. Van a ver que todo debería estratégicamente estar vinculado, ¿sí?
no puede una cosa estar relacionada, digamos, no podemos tener una marca que no esté vinculada a nuestros valores, que no esté vinculada a nuestro propósito. Por ejemplo, que les contaba aquí en Increase, nuestro propósito es potenciar los negocios de Latinoamérica, somos una startup fintech, entonces nuestra voz tiene que transmitir confianza, tiene que transmitir cercanía, tiene que ser amigable, tiene que ser cercana, ¿sí? No podríamos ser informales 100%, no podríamos ser muy descontracturados, no podríamos no transmitir confianza, ¿sí? Y si lo ven, todos esos adjetivos que dije relacionados a la marca de Increase están 100% asociados a estos 3 valores que, por ejemplo, mencioné aquí, ¿sí? Que tienen que ver con la honestidad, con la transparencia y la creación. Bueno, una vez pasado entonces el tema de las audiencias, vamos a empezar a hablar puntualmente de la marca, ¿sí? Les recomiendo aquí otro ejercicio que tiene que ver con 4 puntos y intentar puntuar a nuestra marca o crear nuestra marca a partir de una personalidad. Así como hicimos el ejercicio de las audiencias, ¿sí? Que pensamos un poco cómo es estas personas en detalle, cómo son, qué hacen, qué no hacen, qué hacen en su tiempo libre, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio ahora que tiene que ver con pensar nuestra empresa a partir de una personalidad, a partir de una persona, ¿sí? Entonces, como toda persona, como todo ser humano, esa persona tiene una voz, y entonces vamos a intentar pensar cómo es esa persona y cómo es esa voz, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es entonces puntuar y pensar cómo es del 1 al 10 amigable o autoritario esta persona, ¿sí? Si es joven o innovadora o es madura y clásica, ¿sí? Intentar pensar eso en los 2 extremos, si es cuán divertida es y cuán seria es, cuán popular es o cuán de élite es, ¿sí? Aquí hay 4 frentes, digamos, cuatro extremos, podrían desarrollar los que ustedes quieran, ¿sí? Podrían ser absolutamente cualquiera otros. Nosotros con estos 4 para Increase nos sirvió perfecto y en todos los workshops que desarrollé funcionan perfecto. Lo que sí les recomiendo, y acá hay algo muy importante, es no definan extremos de la personalidad que tengan que ver con opuestos que se contradigan entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí Adolfo menciona que no se escucha, ¿el resto me escuchan? ¿Me escuchan bien? Si alguien puede mencionar, tal vez es un problema técnico que tiene solo Adolfo. Perfecto, ahí mencionaron algunos que se escucha perfecto. Excelente. Adolfo, debe ser un tema técnico de tu computadora. Excelente, gracias a todos. Gracias a todos por mencionar. Entonces, seguimos avanzando en la personalidad. Entonces, les defino ahí están estos extremos. Perdón, lo que les estaba diciendo es, traten que no sean opuestos, es decir, nunca en la creación de la voz de una marca o de una marca en sí traten de crear cosas opuestas, es decir, es amigable pero madura, es amigable pero autoritario, ¿sí? Les sugiero siempre buscar adjetivos o valores o extremos que sumen entre sí. ¿Por qué les digo esto? Porque si es amigable pero seria, traten de pensarlo como amigable y seria. ¿Por qué? Porque cuando encontramos esos valores que se oponen o contradicen o tenemos la palabra pero en el medio, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar el camino para desarrollar la voz de la marca, ¿sí? Nos vamos a empezar a pelear contra nosotros mismos a la hora de cómo habla esa voz, ¿sí? Vamos a empezar a encontrar trabas en ese camino, porque vamos a intentar desplegar una cierta voz que tiene que ver con lo amigable, pero además otra voz que contradice eso amigable, ¿sí? Entonces, exacto, uno es amigable, 10 es autoritario, Daniel, sí. La idea es, pueden desarrollarlo al revés, digo, los valores son solo términos extremos que ustedes pueden desarrollar, que tienen que tratar de pensar. Y esto va a ser como una especie de escala que les va a tener que servir para, en el próximo ejercicio que vamos a hacer, que después va a ser ya ejercitar la voz de la marca en sí mismo, poder tenerlo junto a todo lo anterior que fuimos desarrollando, a las audiencias, a los valores, al propósito, al qué y al cómo, y a la visión a largo plazo, poder desarrollar la marca a partir de esto y no desde la nada, ¿sí?
Otra cosa que los invito en todos los workshops que hicimos nos sirvió mucho es empezar a trabajar esto en cartulinas, se dice en Buenos Aires, no sé cómo se dirá el resto de Latinoamérica, pero en grandes hojas de papel, sí tenerlo a la vista, es decir, cuando desarrollen la voz, cuando empiecen a trabajarlo, tenerlo bien visible, ¿sí? Tenerlo bien a la vista y poder desplegarlo y trabajarlo día a día hasta que encuentren la voz de la marca. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es mucho más divertido y que tiene que ver con, entonces, pensar esta personalidad a través de una celebrity. Aquí hay cuatro ejemplos, fíjense que aparecen otros valores también, digamos, otras variables distintas a las anteriores, ¿sí? Estos son 4 ejemplos cualquiera, ustedes pueden pensar el que quieran, ¿sí? En workshops que desarrollé, una empresa, por ejemplo, de seguridad informática llegó a que su marca podía ser, o su celebrity podía ser Batman, por ejemplo. O otra empresa llegó a que podía ser un actor, una celebrity, este workshop lo desarrollé en Ecuador y podía ser una celebrity que tenía que ver con, era una celebrity de moda de Ecuador, porque era una persona muy elegante, que transmitía algo socialmente comprometido, etcétera, etcétera. Les garantizo que es un ejercicio extremadamente complicado, pero les propongo, ¿por qué complicado? Es sumamente divertido, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con Increase llegamos, no estamos tan convencidos, llegamos les cuento, a 2 conclusiones, todavía lo estamos trabajando. Una es que no hay nadie mejor en Increase que los propios comercios para representarnos en la voz de nuestra marca, es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que no habría nadie externo a nuestra marca que podría representarnos bien, sino que queremos poner en primer lugar a nuestros comercios y entonces toda nuestra comunicación, en mucho de nuestra comunicación, se va a centrar en contar casos de éxito, poner a nuestros clientes en primer plano, etcétera, etcétera. O sea, ellos mismos tienen que ser nuestra voz o nuestra personalidad. Y en segundo lugar, llegamos a que ciertos deportistas de alta calidad, de alto rendimiento, podrían representar Increase porque tienen justamente todos estos valores que yo les decía, confiabilidad, honestidad, transparencia, y en especial llegamos a que Manu Ginóbili, por ejemplo, el basquetbolista estrella de Argentina, podía ser una buena personalidad que represente a Increase. Los invito a pensar mucho esto, es un ejercicio complicado, como les digo, no se queden no se queden con el primero que encuentren y traten de discutirlo por distintos lugares. Por ejemplo, estos chicos que habían elegido Batman, yo les dije que, sin embargo, Batman tenía un lado secreto o oscuro o de incógnito y que a mí no me terminaba de convencer para representarlos a una empresa de seguridad informática. Espero que se entienda este ejercicio, pero realmente luego de un tiempo de debatirlo en equipo, discutirlo, van a ver que van a encontrar a alguien y va a ser muy útil a la hora de pensar la voz de la marca asociado a todos los pasos anteriores, va a ser muy útil para poder pensar o poder, digamos, por ejemplo, cuando desarrollemos un texto, poder pensar, ¿esta persona realmente habla de esta manera o esta voz que yo desplegué en esta comunicación está asociada a este ejemplo de celebrity que yo encontré, sí o no? ¿Sí? Bueno, seguimos. Voz de la marca en sí mismo. Voy a hacerle algunas preguntas que los invito a trabajar una vez que terminemos el workshop. Luego, como les dije, voy a estar 100%, les voy a brindar mis canales de contacto, así que me interesaría muchísimo. Incluso estoy armando una especie de biblioteca de presentaciones. Algo interesante que les propongo hacer, y me sirvió mucho en todos los workshops que realicé con desarrollo de la marca, tiene que ver con en cada uno de los pasos intentar hacer, como les digo, una presentación, digamos, trabajar con post-its, ¿sí? en cartulinas o en una pared y intentar de cada uno de los pasos trabajar en equipo y escribir cada uno de los pasos, volcarlos en un pizarrón, digamos, o en una cartulina, intentar llegar a una conclusión y una vez que en equipo llegan a una conclusión, tomar una foto, ¿sí? De cada uno de los pasos. De cada uno de los pasos tomar una foto y luego volcar esa foto en una presentación, en un PowerPoint, y tenerlo como un archivo ejecutable, ¿sí? Tener ese archivo como un ejecutable para luego, cuando trabajan la voz de la marca, poder trabajar a partir de ello, o bien tenerlas, como les decía, las cartulinas en la oficina con cada uno de los pasos. Entonces, una vez que definimos la personalidad, ¿sí?
llegamos a esa personalidad, vamos a empezar a trabajar ahora sí en específico y puntualmente la voz de la marca, ¿sí? La primera pregunta que me gustaría que respondan, ¿sí? Es ¿cómo le hablamos a nuestras audiencias? ¿Sí? ¿Cómo le hablamos? Como les decía, Increase le hablamos de manera cercana, le hablamos de manera lejana, lo tratamos de usted, lo tratamos de vos, lo tratamos con respeto, lo tratamos en forma informal, lo tratamos como un amigo, lo tratamos como una persona distante. ¿Cómo le habla? Digamos, ¿cómo le hablamos a nuestra audiencia? ¿Sí? En segundo lugar, intentar pensar qué tono tiene esa voz y cuál es el objetivo de ese tono, de esa voz, ¿sí? ¿Qué tono es? ¿Es cálida? ¿Es agresivo? ¿Es grita? ¿No grita? ¿Cómo es esa voz? ¿Qué tono tiene? ¿Sí? Como si intentáramos describir la voz de la personalidad que intentamos. Sería muy interesante una vez que encuentran la celebrity, hacer este mismo ejercicio además con esa celebrity, ¿sí? ¿Cómo habla esa persona? ¿Qué voz tiene? Qué tono tiene, qué detalle tiene en esa voz, qué tipo de palabras utiliza, etcétera, ¿sí? En tercer lugar, como les vengo diciendo, y acá lo resalto porque en general es una de las, digamos, como grandes aguas a dividir, que tiene que ver con cuán formal o informal es, ¿sí? Es importante pensar esto porque ya nos va a dirigir hacia un camino o hacia el otro, ¿sí? Cuán formal es nuestra marca y nuestra voz y cuán informal es, ¿sí? Los invito a pensar eso en detalle, hasta dónde, y si es informal, cuáles son los límites, ¿sí? Por ejemplo, hay un banco en Argentina, que es el Banco Galicia, que luego de toda una etapa de crisis financiera en la Argentina, luego del 2001, optó por tomar una voz completamente informal y desarrollar la historia de una pareja que compra con tarjeta de crédito y tiene un montón de aventuras divertidas esa pareja en shoppings, en stores, etcétera, ¿sí? Entonces, ellos estratégicamente decidieron que su marca iba a ser informal y que el límite era bastante extenso, ¿sí? Esa pareja es muy descontracturada, muy divertida, etcétera. Entonces, estratégicamente definieron esto para intentar, entiendo yo, intentar volver a acercar a las personas de otra manera a los bancos y poder potenciar una tarjeta de beneficios que ellos tienen, ¿sí? Entonces, cuán formal o cuán informal es un punto clave de la voz de la marca, ¿sí? Y por último, y esto no es menor, es qué sentimientos quiere generar el otro. Ahí Montse Rodrigo vuelve a consultar si se escucha, no sé el resto si escuchan bien, vuelvo a chequear por las dudas. Montse tal vez es un error técnico, si alguno puede, si se escucha perfecto. Si los que no escuchan, por favor revisen que debe ser un tema técnico en su computadora. Muchas gracias a los que avisan que funciona perfecto. Entonces, por último, en el punto D, ¿qué sentimientos queremos generar en el otro? Y esto es muy importante, porque a todos, perdón, los que no escuchan, a los que tienen problemas técnicos, no se preocupen que se está grabando el webinar, así que luego van a poder acceder online sin ningún problema, ¿sí? No se preocupen por eso. Vuelvo al tema de los sentimientos, es muy importante, porque como les decía cuando yo les proponía que realicen entrevistas, ¿sí? Les propongo que cuando realicen las entrevistas, conozcan en detalle sus audiencias, etcétera, intenten preguntarle, digamos, qué pasa con los sentimientos de esas personas, o sea, qué sentimientos les gustaría que nuestra marca o nuestra empresa genere, ¿sí? Es una pregunta completamente válida. Nosotros con nuestros usuarios de Increase, la palabra fue confianza, ¿sí? Queremos que la plataforma nos garantice que la información que nos está brindando es segura, que es confiable y que es precisa y que yo voy a poder tomar decisiones financieras correctas a partir de esta información. Entonces, ¿qué sentimiento quiero generar el otro? Y porque además, digamos, como les decía, la industria está trabajando hacia ese lugar. Dejamos ya a nivel industria de comunicar de manera 1.0, ¿sí? Donde nosotros teníamos un mensaje que enviábamos hacia algún determinado lugar y no nos importaba el emisor, ¿sí? Hoy estamos en un mundo que es completamente que tiene que ver con el diálogo y con la empatía, ¿sí? Entonces les propongo que para poder ser precisos y entender qué sentimientos que queremos generar, que trabajen con entrevistas y que piensen en profundidad este punto, y porque además este punto, el punto D de los sentimientos, se asocia 100% a su propósito, ¿sí? Si ustedes tienen un propósito
muy importante. O sea, ustedes tienen un propósito que quieren transmitir, ese propósito tiene que transmitir sentimientos, ¿sí? Fíjense que hay infinidad de marcas hoy en el mundo comunicando a partir de los propósitos, intentando generar empatía, intentando generar sentimientos cercanos con las marcas y con las voces de sus empresas, ¿sí? Cuanto más podamos construir esta relación, más exitosa va a ser nuestra compañía. Obviamente luego, como yo le dije, el caso de Apple, luego tiene que haber productos de calidad, excelentes servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, eso no son temas que hay que descartar, pero si tenemos todo eso y luego no podemos desplegar esta voz que comunica propósito, que genera sentimientos asociados a lo que nuestros clientes quieren y empatía, me parece que vamos a estar fallando. Les voy a contar un caso divertido que lo viví en estos días. Tuve la suerte y cumplí mi sueño de ir al Madison Square Garden a ver un partido de la NBA y les garantizo que toda la comunicación y la voz de la marca del Madison Square Garden fue increíble respecto a esta expectativa que tenía yo de cumplir un sueño de ir a ese lugar a ver ese partido. En primer lugar, me enviaron 3 reminders por mail con una voz bastante cercana referente a no te olvides que te esperamos, sé bien el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente todos los empleados desde que entré al estadio hasta que me fui del estadio fueron cercanos, atentos y amables. Luego me preguntaron 2 o 3 veces cómo había sido mi experiencia en ese lugar, ¿sí? Fue una experiencia espectacular y desde la voz de la marca y desde los empleados en el lugar lo comunicaron 100% de esa manera y con mucha efectividad. Vamos a seguir avanzando, entonces el siguiente paso, una vez respondí a estas preguntas y todo lo anterior, es les propongo también que tengan en sus oficinas y trabajen con Word Banking, ¿sí? Es decir, ¿qué sería esto? Una vez respondido todo lo anterior y todos los pasos anteriores, me indica Jimena que si alguno tiene algún problema técnico puede intentar también salir y volver a entrar, ¿sí? A ver si se soluciona. Entonces, una vez respondí a todas las preguntas anteriores, les propongo 100% que creen este cuadro que está aquí. ¿Por qué? Porque les va a dar como si fuera material para trabajar en el día a día, ¿sí? ¿Qué palabras? ¿Sí? El Word Banking es básicamente eso, como una caja con palabras, o sea, como una caja de herramientas con palabras que nosotros tenemos que utilizar en nuestras comunicaciones del día a día. ¿Y cuáles son las palabras indicadas para sentimientos puntuales? ¿Sí? Fíjense, ahí hay algunos puntualmente, ¿sí? Si está preocupado, si está agradecido, si está excitado, si está emocionado, etcétera, etcétera, etcétera. Intentar buscar cuáles son las palabras que sí les propongo hacer 2 ejercicios. ¿Cuáles son las palabras que sí vamos a utilizar? ¿Sí? O sea, cuáles son las palabras que sí utilizaríamos en cada una de nuestras comunicaciones y cuáles son las palabras que no utilizaríamos. ¿Sí? Es muy importante pensarlo desde lo positivo y desde lo negativo. Y por otro lado, si pudieran también, para profundizar un poquito más, algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, ok, nuestra marca está agradecida con un cliente que se acaba de sumar como cliente de nuestro producto o en nuestra plataforma. Entonces, ¿cuáles van a ser las palabras y cuál va a ser una frase de agradecimiento para ese producto a esa persona que se acaba de sumar como nuestro cliente? ¿Sí? Este es un ejercicio netamente práctico, 100% asociado a todos los anteriores, y les propongo que cuando lleguemos ya a este paso, al anterior, al de la voz de la marca con las preguntas, y a este que ya es específicamente ponerse a escribir y a desarrollar la voz de la marca, les propongo que ya lo piensen 100% asociado a todos los pasos anteriores, ¿sí? Traten de discutirlo, ¿sí? Como les dije con el caso de la personalidad, cuando les puse el caso de Batman, traten de discutir por distintos frentes y desde distintos lugares todo lo que vayan trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se desarrollan algunas palabras y algunas frases. ¿Están asociadas estas palabras y estas frases a mi visión? ¿Están asociadas a nuestro propósito? ¿Están asociados a ese ejemplo de personalidad? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Ir discutiéndolo y trabajándolo para que... ¿Por qué les digo esto? Porque es la diferencia. A mí me encanta siempre diferenciar
o conversar o discutir a partir de lo que es la estrategia y lo que es la táctica, ¿sí? Si ustedes hacen este ejercicio en forma independiente de todos los pasos anteriores, lo que van a hacer es estar trabajando tácticas y no estratégicamente. En cambio, si lo hacen asociado a todo lo anterior, lo que van a estar haciendo es desarrollando una voz 100% estratégica, asociada a su visión, a su propósito, a sus audiencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Último paso, y luego vamos a ver un ejemplo y luego les voy a dejar algunos links de interés y mi contacto es, una vez que hicimos todo este recorrido, ya viene el momento de ponerse a trabajar y ponerse a escribir. Les recomiendo 100% que lo hagan exactamente luego, en el mismo momento que hayan hecho el recorrido. Me pasó en este workshop en Ecuador, que les contaba que unos chicos habían hecho todo el recorrido y se querían ir a la casa porque ya era tarde, y yo les dije, no, quédense 10 minutos más y desarrollen el concepto de su marca en este momento. Se sentaron cansados, aburridos, enojados y aparecieron una serie de ideas. ¿Por qué? Porque estaban 100% asociados. Ahí Esther avisa, Esther, fíjate si puedes volver a entrar y salir, el resto me escucha bien. Disculpen que confirme, pero así me quedo tranquilo. Perfecto, muchas gracias. Los que tienen problemas técnicos, como les dije, vuelvan a entrar y salir, por favor, a ver si es eso. También empiecen a dejar preguntas por el chat y así en 2 minutos que ya terminamos, voy a contestar 3 o 4 preguntas y luego van a quedar mis canales de contacto para los que quieran. Anteriormente les decía, estoy armando una especie de banco de aquellas marcas y empresas que me quieren compartir, los que realizan todo este proceso, así que aquellos que los quieran trabajar y luego me lo quieran compartir, bienvenido sea, porque podemos, digamos, de manera colaborativa trabajar entre todos y compartir y machear y poner en discusión distintas voces, así que me parece que eso es muy rico, así que los que quieran los invito a hacerlo. La presentación luego va a quedar accesible, además va a quedar el video, no se preocupen que todo va a quedar accesible. Luego voy a compartir mis canales de contacto, al final van a estar mi mail, así que no se preocupen. Bueno, entonces, los invito a pensar el concepto y ejemplo, ¿sí? Inmediatamente después de que hayan trabajado todo lo anterior, ¿sí? Poder trabajar un concepto de marca. ¿Qué es un concepto de marca? Es lo que todos saben o conocen como el eslogan, el claim, ¿sí? El tagline, hay distintas formas de llamarlo, pero que tiene que ver con un eslogan que acompaña a la marca, ¿sí? Uno de los más famosos del mundo, el de Nike, Just Do It, ¿sí? En Argentina hay muchos conocidos, Quilmes tiene uno que es el sabor del encuentro, nuestra bebida, nuestra cerveza argentina tiene el sabor del encuentro, bueno, todos los que a ustedes se les ocurran, ¿sí? ¿Por qué los invito a trabajar ahora? Porque, como les contaba, seguramente aparezcan ideas muy interesantes en este momento, porque su mente va a estar 100% conectada a todo este proceso que venimos desarrollando, y seguramente aparezca un tipo de concepto de la marca 100% asociado al anterior, y como les decía, no táctico, sino estratégico, ¿sí? Y luego los invito a hacer 2 ejercicios bien prácticos también, que a partir de todo lo anterior, ¿cómo podría ser el copy, por ejemplo, el concepto principal de nuestra web, ¿sí? Cuando la persona llega a nuestra web, si es que tenemos una web o si tenemos un producto, ¿cuál es el concepto inicial con que la persona se encuentra ahí? Y, por ejemplo, pensar 1, 2 o 3 copies de, por ejemplo, un posteo en Facebook, ¿sí? Y ver este ejercicio, atravesarlo de vuelta por todo el recorrido que hicimos. Este copy se asocia a mi visión, se asocia a mi porqué, este copy se asocia a la voz de nuestra marca, se asocia a ese ejemplo de personalidad que encontramos. Este copy contiene las palabras del Word Banking o contiene alguna que dijimos que no íbamos a utilizar, ¿sí? Los invito a hacer este ejercicio, les sugiero, es una sugerencia interesante, pero como les digo, estamos trabajando en un nivel estratégico, no táctico, entonces los invito a hacer muchos ejercicios de este punto antes de lanzar su comunicación, si es que pueden. O si ya la lanzaron, ya tienen sus canales y quieren hacer un relanzamiento para poder potenciar la voz de su marca, trabajar mucho esto antes de
poder hacer un lanzamiento, ¿sí? O un relanzamiento. Poder hacer muchos ejercicios, como si fuera que estamos bosquejando, estamos dibujando a una persona, ¿sí? Intentar hacer ejercicios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta afinar la sintonía de nuestra voz y poder llegar a la voz que nosotros queremos para nuestra marca. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo ahora. Ya estamos terminando, entramos en los últimos 15 minutos. Importantísimo, como les decía, lo de las entrevistas, y para eso, como les digo, para el desarrollo de la voz de nuestra marca, pongan en el centro a sus usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que hacemos todo este recorrido y llegamos a una voz que nos encanta, ¿sí? Esa voz, pruébenla con testing AB, o sea, hay múltiples plataformas para hacer testing AB, puede ser MailChimp, puede ser Mixcloud, hay un montón. Intentar hacer testeos AB. ¿Qué quiere decir con esto? Intenten crear una o dos voces, o uno o dos o tres ejemplos diferentes de esa misma voz de la marca, y que sean los usuarios y sus clientes en el centro los que definen con ustedes cómo es la voz de esa marca, ¿sí? O sea, trabájenlo testeándolo, como dice ahí, iterar, ¿sí? Iterar con sus clientes y usuarios una y otra vez y mejorar a partir de ellos, ¿sí? Entonces se pueden hacer testing AB, entrevistas con clientes, y como les digo, intentar tenerlo como filosofía de su empresa, siempre seguir mejorando la voz de la marca. La voz de la marca no es algo que creamos una vez y a partir de eso nunca más mejora, nunca cambia, no evoluciona, no se potencia, no, todo lo contrario. La idea es trabajar primero estratégicamente esa voz y a partir de nuestros clientes y usuarios ir mejorándola, ir trabajándola, ir potenciándola, ¿sí? No se olviden de esto, me parece muy importante. Toda la industria de tecnología y todas las industrias de comunicación están trabajando de esta manera, y es una transformación respecto a cómo se pensaba la comunicación y las compañías antes, ¿sí? Antes se malgastaban millones y millones de dólares en campañas, en vía pública, en marketing digital, etcétera, sin tener información y sin poder cotejar con nuestros clientes si estábamos hablando correctamente, si teníamos el tono correcto, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que los invito a tener esto dentro de su filosofía. Para terminar, vamos a ver un ejemplo. MailChimp, ejemplo que a mí me parece excelente para que lo analicen y lo miren. Lamentablemente está en inglés. Les propongo MailChimp, los primeros 2000 correos. MailChimp, perdón, para los que no lo conocen, es una plataforma que para envío de email marketing, ¿sí? Para envío de correos, hasta 2000 mails es gratuitas, así que los invito 100% a que la conozcan, sobre todo para descubrir la voz de la marca de MailChimp. Desde que empezamos con conceptos como este, que dice el marketing automatizado es como un segundo cerebro para tu negocio, todo el tiempo MailChimp intenta desde el humor y desde pequeños detalles, ¿sí? Estar 100% conectado y 100% amigable y divertido para sus clientes. Todo el tiempo van a ver que a medida que uno utiliza la plataforma, les pongo otro ejemplo, por ejemplo, ven aquí nos saluda, luego van a ver que todo el tiempo a medida que uno va avanzando en la plataforma, van buscando el humor, van buscando estar conectados. Fíjense, por ejemplo, aquí, esta pantalla es muy interesante y tiene que ver con lo que les decía antes de poner al usuario en el centro. Nos ofrecen analytics, pero todo el tiempo nos ofrecen además tips y todo el tiempo nos ofrecen canales de contacto si tenemos dudas, necesitamos soporte o queremos ofrecerles, digamos, sugerencias o mejoras sobre la plataforma, ¿sí? Les recomiendo mucho MailChimp como voz de la marca. Ellos trabajaron mucho el personaje de un mono, ¿sí? El personaje que se asocia a su marca. Ese mono van a ver que los va a ir saludando, les va a ir agradeciendo, los va a ir felicitando cuando envían un correo. Ese es un camino interesante también, tal vez crear un personaje que acompañe a nuestros clientes o a nuestros usuarios. 100% recomendable y 100% caso de éxito MailChimp como caso de éxito de voz de una marca. Les dejo 4 links de interés. La primera, como les decía, la charla TED de Simon Sinek, comunicar con propósito, ¿sí? Van a ver que él habla de círculos de oro y cómo el propósito está en el centro y cómo todo lo que conversamos hasta ahora, cómo comunicar a partir del propósito.
En segundo lugar, una gran web que tiene que ver con voz y tono, que es de MailChimp. Ahí ellos explican en detalle justamente cómo llegaron a desarrollar esta voz de la marca, así que les recomiendo 100% que la recorran, ¿sí? Y la conozcan. En tercer lugar, una web de Mercado Libre muy interesante, la acaba de lanzar el equipo de Mercado Libre de Argentina. La recomiendo muchísimo, muchísimo. Ahí está también todo el recorrido, el detalle de cómo hablar, de qué manera hablar, etcétera. Muy interesante para poder recorrer, digamos, y todo el detalle de tono, de qué manera utilizar la palabra, todo lo que vinimos trabajando, ahí está en esa web. Y por último, como les dije, el link de la metodología con la que hicimos todo este contenido, todo este workshop, que es Design Brand Sprint. Ahí van a ver que incluso en ese link es muy interesante, está cómo moderar, digamos, cada uno de los pasos para que puedan hacerlos en equipo. Les recomiendo 100% que estén conectados, digamos, que lo revisen y que lo visiten, ¿sí? Aquí están todos mis canales de contacto. Ahora voy a contestar algunas preguntas, así que no se preocupen. Todos los que requieran la presentación, no se preocupen, se las vamos a enviar por correo. Además, me pueden escribir y se las puedo enviar. No se preocupen por eso, no se van a perder de poder acceder ni al video de la grabación de todos a los que llegaron tarde, todo lo que conversamos hasta aquí, y a la presentación y poder hacerme consultas. Estoy 100% a su disposición. Bueno, ahí me preguntan algunas cosas. Vamos a preguntas, a ver ahí Mauricio me pregunta si esta estrategia funciona de igual manera para instituciones de educación superior. 100% Mauricio, no, digamos, toda la metodología es independiente de cualquier tipo de compañía, ¿sí? Lo que es importante es que ustedes piensen en detalle. Yo di casos digamos, de industria de tecnología, porque es en donde estoy trabajando hoy, más cerca de la industria de tecnología, pero todas las preguntas son completamente abiertas. Fíjense que aquí pregunté cómo vemos nuestra empresa PYME a 5 o 10, puede ser cualquier tipo de compañía. En el caso de una institución de educación superior, obviamente van a tener una serie de restricciones, ¿sí? Seguramente, me imagino, van a tener que enfocar, digamos, este semáforo, digamos, de conceptos o estos extremos en determinados puntos asociados a la educación, digo, a ver hasta cuánto, como les decía, son informales y hasta cuánto no, encontrar una personalidad que los represente, pero sí, 100%, todo el workshop es aplicable a cualquier otra empresa. A ver, más preguntas. Si la empresa pregunta Daniel, si la empresa tiene varias líneas de productos y a su vez diferentes tipos de clientes, ¿recomienda ese ejercicio de manera separada? Sí, sería lo ideal, al menos una vez que llegamos hasta aquí, hasta las audiencias. Es decir, por un lado trabajar todo lo que tiene que ver más hacia la compañía primero, a la visión, al propósito y a los valores, de manera global, como si fuera un hub, ¿sí? Un concepto, digamos, conceptos que aglutinen a todo lo que se desarrolla luego, y todo lo que tiene que ver con los productos y las líneas de productos y la voz que le habla a cada uno de estos, como yo les decía antes, no sé si estaban, aquí había una división para nosotros. Entonces la primera parte estaba asociada a determinados productos y a determinada voz, y la segunda parte a otros productos y otra voz. Entonces ahí les recomiendo 100% que trabajen, digamos, sí, procesos distintos, porque va a haber distintas audiencias, distintos productos y distintas voces, pero aglutinadas, como les decía, dentro de una misma compañía. Entonces, todo eso, mi intención es transmitirles de que tiene que haber consistencia, ¿sí? Digamos, al estar trabajando estratégicamente, la consistencia que se vaya creando a partir de eso es muy importante, ¿sí? Por más que un producto sea extremadamente formal y el otro extremadamente informal, intentar encontrar puntos de consistencia para que puedan, la voz de la marca global que los aglutine, estar presente. Fíjense que en el mundo, no recuerdo si es Johnson & Johnson o Procter, empezaron, siempre han puesto sus marcas al frente, ¿sí? Y la voz de cada una de sus marcas, empezaron a comunicar globalmente digamos, su marca madre asociada a los productos puntuales, ¿sí? Vuelvo a poner mi canal de contacto.
contesto la última pregunta para los que preguntan si gratuitamente puedo ayudarlos, sí, algunas consultas, bienvenido. Luego, no puedo hacer consultorías extremadamente largas, pero sí estoy a su disposición para cualquier, y si hay algún proyecto que tiene que ver con lo social o tiene impacto social, cuenten conmigo 100%. Si ese es el caso, yo los puedo ayudar 100% porque me encanta colaborar y poder ayudar o potenciar ecosistemas emprendedores o de pymes de toda Latinoamérica, así que cuenten primero conmigo. No, primero tienen el sí y toda mi ayuda, y si luego eso evoluciona lo vamos conversando, o puedo ver si los puedo derivar con algún amigo o algún profesional. A ver si, ¿qué más? ¿Cuál otro? Hay alguien que me pregunta, muy interesante la pregunta, me dice, en un contexto tan cambiante, esperen que quiero encontrar, Lorena me dice, en un contexto tan cambiante y dinámico en el mundo corporativo, ¿cuál es la razón para visualizar nuestra empresa 5, 10 o 20 años? Exactamente, exactamente por eso mismo, como es tan cambiante y tan transformador el contexto, es que tenemos el desafío y el compromiso de intentar pensar nuestra empresa a futuro. Es al revés, digamos, así como te daría digamos, les daría vuelta a la pregunta, justamente porque nuestro contexto es tan cambiante y tan desafiante, ¿cómo no vamos a hacer el ejercicio de pensar nuestras empresas a futuro, ¿sí? Miren si no lo hacemos y de golpe nos topamos con algo que no esperábamos, o miren si no lo hacemos y de golpe nos topamos con algo que jamás nos tomamos el esfuerzo de pensar, ¿sí? Una cosa después es que acertemos o no, pero justamente como el contexto es tan cambiante, les recomiendo 100% que estén abiertos a mirar la competencia, abiertos a mirar lo que se esté haciendo en países que sean líderes de su industria, que estén 100% abiertos y sean captadores de tendencias para probar nuevas tecnologías, ¿sí? Eso los va a hacer poder sobrevivir. Eso, asociado a un propósito claro, me parece que va a poder hacer que puedan sobrevivir con cualquier, digamos, que su negocio pueda persistir en el tiempo y que les vaya muy bien, ¿sí? Para todos, no lo dije, obviamente el webinar está brindado y agradezco muchísimo la oportunidad a Conecta Américas. Todo va a estar en la plataforma, ¿sí? No se preocupen que a través de Conecta Américas van a poder acceder, sino además se les va a enviar por correo. Agradezco muchísimo, como les dije, a Conecta Américas, a Jimena, por la oportunidad, y todo el equipo de Conecta Américas, que hace un trabajo brillante para potenciar a todas las pymes de Latinoamérica, así que agradezco muchísimo a ellos. Les agradezco a las 100 y pico de personas, estoy sorprendido, a las 100 y pico de personas que vinieron, me están diciendo cosas muy lindas por mensaje, así que les agradezco muchísimo por su tiempo, sobre todo, sé que el tiempo ahí vale muchísimo, así que les agradezco mucho por su tiempo. Ahí están mis canales de contacto, me escriben, pueden escribir a través de Conecta América y estamos 100% conectados y a su servicio. Les mando un gran abrazo. Hoy, de casualidad, estoy en Nueva York, así que les mando un gran abrazo desde aquí y a su servicio para conversar cuando gusten. Muchas gracias por su tiempo.